Cordial saludo, estimados estudiantes. En este video vamos a realizar un resumen de la unidad 2 del curso denominada Resistencia de materiales. Para esto, entonces nos vamos a basar específicamente en el libro de Mecánica de Materiales, cuyos autores son Bill and Johnston. El libro es de la editorial McGraw-Hill y ustedes pueden revisar en la biblioteca de la UNAD. Entonces, el contenido del video tiene que ver con lo siguiente. Primero, vamos a revisar las competencias. Segundo, vamos a hacer un resumen de las temáticas de la segunda unidad, que es resistencia de materiales. Y por último, vamos a hablar de la bibliografía utilizada para hacer este video. Bien, entonces arrancamos. Como ustedes pueden ver en el sílabo del curso, la unidad 2, la unidad de resistencia de materiales, tiene una serie de temáticas que son, a saber, concepto de esfuerzo, esfuerzo final y esfuerzo visible. Hace parte del numeral 2.1, numeral 2.2 es específicamente de carga axial, esfuerzo y deformación, numeral 2.3, torsión y esfuerzo portante máximo, en donde se hablará también del ángulo de torsión. El 2.4 nos habla de flexión, ¿sí? Esfuerzo normal máximo, radio y curvatura y selección de perfiles. Y por último, el numeral 2.5, que nos va a hablar de columnas esbeltas, carga crítica y fórmula o ecuación de Euler. Entonces, las temáticas que tienen que ver con esta unidad 2 son las siguientes. Primera, el estudiante determina las fuerzas en una estructura simple, así como las fuerzas normales, cortantes y o de contacto. Calcula los esfuerzos y deformaciones presentes bajo condiciones de carga axial, torsión, flexión y columnas. Comprende el proceso de diseño en ingeniería teniendo en cuenta los elementos o componentes del sistema, los requerimientos y las restricciones. Bien, entonces vamos con la temática de columnas esbeltas, ecuación de Euler o fórmula de Euler de la unidad 2. Cuando nosotros tenemos un elemento como estos, se encuentra en la figura 10.1, que es una columna sometida a compresión. Dependiendo de la longitud, podemos decir que la longitud es larga, que la columna es larga, y normalmente calcularíamos un esfuerzo de compresión, fuerza sobre área, y lo compararíamos con la respectiva resistencia del material con que está hecho la columna. Pero muchas veces esas columnas fallan por una carga mucho menor que la carga de compresión soportada por el esfuerzo de compresión o el esfuerzo de fluencia. ¿Por qué? Porque se produce sobre ellas una deflexión, ¿cierto?, llamada pandeo, y este punto extremo está sometido a un esfuerzo mucho mayor que el esfuerzo de fluencia a una carga P menor. Es decir, esta carga P va a producir sobre este punto una carga P igual, pero también va a producir un momento, esa fuerza P con respecto a este punto. Entonces, al haber una fuerza y un par momento, ella, es decir, la columna, va a fallar mucho antes o con una carga P menor que la que podríamos calcular con el esfuerzo de compresión. Y allí que el matemático suizo Leonhard Euler desarrolló una ecuación después de analizar este estado de carga o de esfuerzo, en donde se dice que la carga crítica por unidad, la carga crítica que se puede aplicar a una columna larga es función de su módulo de elasticidad, es decir, el módulo de elasticidad del material con que está hecha la columna, de también el momento de inercia de área o del área seccional con que está hecha la columna, es decir, depende del material y depende de la sección, y también depende de la longitud con que está hecha, la longitud de la columna misma. Acuérdense que el momento de inercia pues es igual al área por el radio de giro al cuadrado. Si nosotros quisiéramos calcular el esfuerzo crítico pues es, tomándolo como una fuerza sobre un área,
Entonces, y sabiendo que el momento de inercia es igual al área por el radio de giro al cuadrado, reemplazando el momento de inercia en la carga crítica y la carga crítica en el esfuerzo, obtenemos la ecuación de Euler, que nos dice que el esfuerzo crítico es función ahora de el módulo de Young, o de la resistencia del mismo material, en este caso la rigidez del mismo material, y una relación que es L sobre R, que se llama relación de esbeltez de la columna, donde obviamente el radio de giro sigue teniendo que ver con la sección transversal del perfil con que está hecho la columna y obviamente su longitud. Bien, si miramos entonces ahora la ecuación de Euler, que la tenemos acá, haciendo una gráfica teórica, este sería el comportamiento. Si ustedes se fijan, al graficar el esfuerzo crítico, ¿cierto?, que lo tenemos acá en megapascales, esto es para un ejemplo, contra la relación de esbeltez, es decir, L sobre R, acá. Fíjense que a medida que va aumentando la longitud de la columna, es decir, a medida que va aumentando la relación de esbeltez, el esfuerzo crítico va decayendo. Es decir, que a mayor longitud de la columna, menor carga le vamos a poder aplicar antes de que falle. Menor carga con respecto a la carga de fluencia. Fíjense que aquí lo tienen en 89, que es para un caso específico. A partir de aquí, es decir, de una longitud 0 hasta una longitud 89 en este caso, es decir, una relación de esbeltez, la que manda es la resistencia a la fluencia, simplemente en compresión. Pero si ya la columna se pasa de ahí, lo que manda es la ecuación de Euler, y es la que nos define cuál es el esfuerzo crítico o, en su efecto, cuál es la carga crítica que yo puedo aplicar acá antes de que la columna le falle. Para esto, pues se tiene en cuenta la misma figura que acabamos de hablar, y teniendo en cuenta que, fíjense que ambos extremos son articulados, es decir, toda la columna, esto quiere decir que toda la longitud de la columna va a estar sometida a bandeo, toda la longitud de L. Ahora, si tenemos en cuenta la ecuación anterior, las dos ecuaciones anteriores del esfuerzo crítico y la carga crítica, fíjense que estas dos ecuaciones están hechas inicialmente para este caso. Es el caso en donde ambos extremos están articulados, es decir, donde la longitud completa L está sometida a bandeo. Entonces, para otros casos, ¿cierto?, o otras condiciones de extremos, pues se tiene en cuenta una longitud efectiva, es decir, se cambia en la ecuación L por LE, y para este caso LE es igual a L, porque con este fue que se calculan las ecuaciones. Ahora, fíjense, para el momento en que tengamos una columna con un extremo fijo, es decir, acá empotrado, y un extremo libre, entonces la longitud efectiva o equivalente ya va a ser 2L. Tendremos que reemplazar aquí 2L. Es decir, que esta columna va a fallar más fácil o más rápido que esta original con la que se calculó la ecuación. Ahora fijémonos en esta. Tiene una longitud, un extremo fijo, es este, y un extremo articulado, que es este. Entonces la longitud efectiva sería más o menos, es decir, la longitud que está sometida a bandeo sería unos 0.7L. Y en un caso como estos, en donde ambos extremos son fijos, es decir, fijo acá y fijo acá, la longitud efectiva, es decir, la longitud de la columna que estaría sometida a bandeo, sería la mitad de ella. Con esto queremos decir que en estos casos, la columna, teniendo en cuenta, haciendo una columna de la misma sección transversal, ¿cierto?, para estos cuatro casos soportaría más, en este caso D, aquí soportaría más, o esta columna soportaría más. La siguiente sería esta C, ¿cierto?, que es 0,7. La siguiente sería esta, la original, y por último esta sería la que menos soporta carga, o la que fallaría más rápido que la columna empotrada
en un lado, if y libre en el otro, para esta misma ecuación de Euler. Bien, ahora sí tenemos acá un caso real de una gráfica de datos para un ensayo de columnas de acero. Fíjense ustedes, estos puntos que muestran acá, estos puntos, son puntos de fallo. Se ensayaron la misma sección transversal de una columna con diferentes longitudes, es decir, con diferentes relaciones del test, desde 0 hacia arriba, y estos son los puntos de fallo. Fíjense que esta línea punteada es la del esfuerzo de Euler, esa es la teórica. Como ustedes pueden observar, de este punto hacia adelante, la columna de Euler coincide con los puntos reales de falla. El comportamiento es el mismo. También pueden observar que en donde se dice que son columnas cortas, ¿cierto? También lo que manda, lo que coincide con los puntos de falla es simplemente la ecuación de esfuerzo de compresión, fuerza sobre área, y los puntos de falla son parecidos o similares a la resistencia a la fluencia. Y entre ellas dos hay una parte que se llama columnas intermedias. Bien, para esta parte donde la columna se considera como de longitud intermedia, pues la columna de Euler no funciona mucho y tampoco el esfuerzo de compresión. Por lo tanto, hay en la teoría ustedes pueden encontrar una serie de ecuaciones empíricas, ¿cierto? Como están estas, la línea recta, la parábola y la fórmula de Gordon-Rankin, que nos predicen un poco mejor el comportamiento aquí cuando son intermedias. Bien, nosotros nos vamos a centrar en Euler, es decir, nos vamos a centrar en columnas largas. Vamos a tener en cuenta que las columnas son largas. Ahora vamos entonces a hacer un ejemplo. Ahora el ejemplo este es un ejercicio del ejercicio 10.25 del mismo libro de William Johnston, que nos dice que la columna AB soporta una carga céntrica P con magnitud de 15 kilolibras. La columna AB es esta, de la figura 10.25, es esta. Dice que los cables BC y BD están tensos y evitan el movimiento del punto B sobre el plano XZ, es decir, que este punto B sobre el plano XZ, este X y este Z no se puede mover. Esto tiene que ver con las condiciones de extremo. Dice, usando la fórmula de Euler y un factor de seguridad de 2.2 y despreciando la tensión en los cables, determina la máxima longitud permisible L y utilizar el módulo de elasticidad de 29 por 10 a la 6 PSI. Bien, entonces fíjense que en este caso hay dos condiciones, dos tipos de condiciones de extremos. Dice que el punto B no se puede mover en el plano XZ, pero sí se va a poder mover sobre el plano Y, Z, es decir, que para el plano XZ, en donde no se puede mover el punto B, vamos a considerar que ahí ocurre esta condición de extremo, es decir, un extremo fijo y un extremo articulado. Mientras que sobre el plano Y, Z, ¿cierto? O sea, en esta dirección, se puede pandear la columna, porque el extremo va a ser, uno de los extremos va a ser fijo y el otro va a ser cuadrado. Entonces hay dos casos y hay que analizar ambos casos. Entonces fíjense ¿qué se hizo? Trabajamos inicialmente con la ecuación de carga crítica, que nos dice que es igual a I cuadrado por E por I por L al cuadrado. Para el primer caso, que es este, pues la longitud efectiva es 0.7L y allí el 0.7 que aparece en esta ecuación. También sabemos por ecuación que el factor de seguridad es igual a la carga crítica en este caso, o sería igual a la carga crítica sobre la carga P aplicada. Y nos dicen que es 2.2. Al reemplazar entonces y despejar la carga crítica, nos da que la carga crítica es igual a 2.2 veces la carga P aplicada.
Igualamos las dos ecuaciones, es decir, decimos carga crítica igual a carga crítica. Nos queda esta ecuación. Y como lo que nos están pidiendo es la longitud L, pues la despejamos de este mismo sistema. Entonces nos dice que, o nos da que L es igual a pi cuadrado por E por I sobre el 0.7 al cuadrado por 2.2 veces P. Obviamente la raíz cuadrada de todo eso, porque el L aquí está al cuadrado. Entonces simplemente nosotros lo que hacemos es reemplazar el valor de E, que nos está dando el mismo ejercicio, el valor de P, que nos está dando el mismo ejercicio, y aquí lo que se reemplaza es el momento de inercia del área seccional. El área seccional se busca en las tablas, es esta. Y de tabla nos da que, fíjense ustedes, para el plano XZ, donde dice que no hay movimiento en este plano de punto B, ¿cierto? El momento de inercia de ella, ¿sí?, sería con respecto al eje YY. Es este 11.4 que nos dan acá. De allí nos da la longitud de 449.20 pulgadas. Lo mismo se hace para el otro caso, en donde un extremo es fijo y el otro libre. Entonces ya es 2L, ya no aparece 0.49, sino 2 en la ecuación, perdón, el 4. El momento, el módulo de rigidez es el mismo, la fuerza P es la misma, y ya aquí aparece otro momento de inercia, porque es con respecto al eje XX. Bien, es decir, porque aquí está el plano, estamos hablando del plano Y, Z, es decir, se pandearía en este sentido, sería XX. Y la respuesta, en este caso, pues nos da 505.828 pulgadas. Entonces la carga, la longitud permisible, ¿cuál sería? Sería la menor de ellas, por eso aquí está en verde la longitud menor, de 449 pulgadas. Bien. Por último, entonces, nuevamente la bibliografía utilizada para el desarrollo de este video. Ese es el libro Mecánica de Materiales de William Johnson, que pueden ustedes indagar en la biblioteca virtual de la UNAM, obviamente respetando derechos de autor. Hasta luego.